su nacimiento en 1997, Hat-Trick ha evolucionado de ser un proyecto modesto en Suecia a convertirse en un fenómeno global, marcando hitos en el mundo de los simuladores deportivos en línea. Este juego comenzó con apenas 16 equipos y un formato sencillo. No solo supo adaptarse a los cambios tecnológicos y a las demandas de los usuarios, sino que también logró construir una comunidad apasionada, que ha sido el corazón de su éxito. A lo largo de los años, Hat-Trick ha introducido características revolucionarias, expandido su alcance internacional y redefinido lo que significa gestionar un equipo de fútbol en el entorno virtual. Desde la implementación de sistemas avanzados de tácticas y transferencias hasta la creación de herramientas que permiten personalizar la experiencia del usuario. El juego ha sido un reflejo de innovación constante y atención al detalle. Esta cronología detalla los eventos más importantes en la historia de Hat-Trick. ¡Marty! No. ¡Has venido! Sí. ¡Bienvenido a mi último experimento! Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Destacando cómo cada actualización, expansión y ajuste estratégico han contribuido a mantenerlo vigente durante más de 25 años. ¡Marty, mira eso! ¿Qué te había dicho? Cada temporada y cada cambio cuentan una historia de evolución, mostrando el compromiso del equipo detrás del juego para ofrecer a su comunidad una experiencia rica, emocionante y profundamente inmersiva. Te invitamos a explorar este fascinante recorrido que no solo celebra el legado de Hat-Trick, sino que también muestra cómo un proyecto puede trascender sus propias expectativas, adaptándose a los desafíos del tiempo y consolidándose como un referente en su género. Prepárate para un viaje lleno de innovación, comunidad y una pasión inagotable por el fútbol. El nacimiento de Hat-Trick tuvo lugar el 30 de agosto de 1997 en Suecia, un país que siempre ha tenido una profunda conexión con la tecnología y los juegos en línea. En este punto, Internet todavía era un fenómeno en desarrollo, pero su potencial como plataforma de entretenimiento era ya evidente. Hat-Trick comenzó como una idea modesta, un simulador de fútbol en línea que permitiera a los usuarios gestionar equipos de fútbol, tomar decisiones estratégicas y competir contra otros jugadores en un entorno dinámico y desafiante. En su primera temporada, Hat-Trick arrancó con 16 equipos divididos en dos series. La simplicidad era su característica principal. Los usuarios tenían a su disposición una sola formación, el tradicional 4-4-2, y opciones de entrenamiento limitadas a general, resistencia y tiros libres. No había gráficos complejos ni efectos especiales, pero lo que realmente destacaba era la profunda estrategia que ofrecía el juego y la comunidad que comenzaba a formarse en torno a él. Los usuarios no solo jugaban, sino que esperaban ansiosos cada noche cuando el sitio cerraba para procesar actualizaciones y resultados. Un detalle que se convirtió en parte de la experiencia de Hat-Trick.
El éxito inicial permitió a los desarrolladores expandir el juego rápidamente. La temporada 2, que comenzó el 23 de noviembre de 1997, marcó el primer gran paso adelante para Hat-Trick. El número de equipos aumentó a 680, distribuido en 4 divisiones, lo que dio lugar a un entorno competitivo mucho más rico. Además, se introdujo en el mercado de transferencias abierto, permitiendo a los jugadores comprar y vender futbolistas y sentando las bases para una economía virtual dentro del juego. Durante esta misma temporada se jugó el primer partido entre selecciones nacionales, Suecia contra Dinamarca, un encuentro que terminó 2-1 a favor de los daneses, pero que simbolizó la ambición internacional del juego. En 1998, el juego siguió creciendo con la introducción de la Copa Hat-Trick y los partidos amistosos en la temporada 3. Además, se añadió la división cuarta, ampliando la cantidad total de equipos a 1704. Durante este año, Hat-Trick no solo consolidó su base de jugadores, sino que también estableció tradiciones importantes como los torneos de jugadores. Sacros Rocks, un equipo de esta época, se convirtió en el primer campeón de Copa, marcando el inicio de una rica historia competitiva. En el año 1999 fue un periodo de experimentación e innovación para Hat-Trick. En la temporada 7, el juego introdujo nuevas tácticas, además del clásico 4-4-2, junto con órdenes individuales para jugadores, lo que incrementó la complejidad estratégica. El final de 1999 también trajo consigo un momento clave, la fundación de la empresa Extra Life, destinada a desarrollar y profesionalizar el juego. Este paso aseguró que Hat-Trick no solo sobreviviría, sino que crecería con una estructura sólida para soportar el aumento de su popularidad. En nuestra segunda parada por la historia de Hat-Trick, llegamos al año 2000. Era fantástico poder observarte, un privilegio. Y cuando te llegó el momento de hacerte un nombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa, a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Un momento crucial en el que el juego dejó de ser un fenómeno local sueco y comenzó a expandirse a nivel internacional. Con el cambio de milenio, Hat-Trick se encontraba listo para dar un paso hacia algo mucho más grande. Fue la temporada 11, que comenzó el 15 de octubre del 2000, cuando el juego rompió las barreras del idioma y se lanzó en su primera versión en inglés. Esto permitió que managers de todo el mundo se unieran al fenómeno, transformando a Hat-Trick en un juego verdaderamente global. Además, durante esta temporada se abrieron ligas en países como Alemania, Italia, España y Estados Unidos, consolidando su alcance internacional. El impacto de esta globalización no se limitó solo a la expansión territorial. También trajo consigo importantes innovaciones técnicas. Por ejemplo, los partidos comenzaron a transmitirse en tiempo real, lo que añadía una nueva dimensión de emoción y dinamismo. Además, se introdujeron nuevas denominaciones de habilidades para los jugadores, lo que permitió a los managers evaluar mejor el potencial y las capacidades de sus equipos. Cada pequeño detalle hacía que el juego se sintiera más realista y estratégico.
En 2001 trajo consigo un crecimiento aún mayor. En la temporada 12 se añadieron nuevas ligas en países como Noruega, Dinamarca, Finlandia y los Países Bajos. Esta expansión no solo incrementó el número de usuarios, sino que también enriqueció la comunidad de Hat-Trick, que comenzaba a destacar por su diversidad cultural. Durante esta temporada se implementó una función clave. Los equipos que no ascendían ni descendían permanecían en la misma serie, lo que proporcionaba mayor estabilidad a las competiciones. Uno de los momentos más destacados de este periodo fue el lanzamiento de Hat-Trick Supporter en la temporada 13, un servicio premium que ofrecía funciones adicionales para los jugadores más apasionados. Este modelo de negocio no solo fue un éxito financiero, sino que también permitió al equipo de desarrollo seguir mejorando el juego sin depender exclusivamente de publicidad. Además, se añadieron 23 nuevas ligas internacionales, llevando el alcance del juego a niveles nunca antes vistos. En el año 2002 marcó un hito aún más importante con la introducción de las selecciones nacionales y los partidos internacionales. Por primera vez, los managers podían representar a sus países en competencias de alto nivel. Este cambio trajo consigo la primera Copa Mundial de Hat-Trick, que fue ganada por Suecia, el país donde todo comenzó. Durante este año también se añadieron nuevos países como Grecia, Croacia y Estonia, y se lanzaron las primeras versiones móviles del juego, adaptándose a una nueva generación de usuarios conectados. En este periodo, entre 2000 y 2002, fue crucial para establecer Hat-Trick como un fenómeno global. Con cada nueva liga, función y mejora, el juego se consolidaba como una plataforma no solo de entretenimiento, sino también de conexión entre personas de todo el mundo. Sin duda, esta etapa marcó el inicio de algo mucho más grande. Seguimos con la historia de Hat-Trick, entrando ahora en lo que muchos consideran su era dorada, entre 2003 y 2010. El juego vivió una explosión de popularidad y una serie de transformaciones que lo llevaron a un nivel completamente nuevo. Vamos a conocer qué hizo de estos años un periodo tan especial. 2003 marcó el inicio de un periodo de crecimiento exponencial para Hat-Trick. Fue en este año cuando el juego alcanzó los 100.000 usuarios activos, un hito que confirmaba su popularidad y su capacidad para atraer a una base de jugadores cada vez más amplia. Pero esto era solo el comienzo. En 2004, la cantidad de usuarios se duplicó, alcanzando más de 250.000 managers activos. Esta expansión no solo se reflejaba el éxito del juego, sino también la creciente demanda por simuladores deportivos de calidad. Durante estos años, el equipo detrás de Hat-Trick se dedicó a innovar constantemente. En 2003 se introdujeron tácticas avanzadas que permitieron a los managers diseñar estrategias más complejas y personalizadas. Por ejemplo, ahora podían ajustar el estilo de juego en su equipo para adaptarlo a las fortalezas y debilidades de sus oponentes. Además, el sistema de entrenadores fue completamente rediseñado, dándoles a los usuarios más control sobre el desarrollo de las habilidades de sus jugadores y añadiendo un nivel de profundidad de estrategia que encantó a la comunidad. Otro punto clave fue la creación de herramientas analíticas. Estas herramientas permitieron a los managers obtener datos detallados sobre el rendimiento de sus equipos, ayudándolos a tomar decisiones más informadas. Por primera vez, los usuarios podían analizar sus partidos, identificar patrones y ajustar sus tácticas en consecuencia. Estas funciones transformaron el juego en una experiencia mucho más técnica y gratificante. En 2008, el juego experimentó uno de los cambios más significativos de su historia, un rediseño completo del sitio web. Este rediseño no solo modernizó la apariencia de Hat-Trick, sino que también mejoró la experiencia del usuario, haciendo que el juego fuera más intuitivo y atractivo. La nueva interfaz
preparó el terreno para muchas innovaciones y demostró que el equipo de desarrollo estaba comprometido con mantener el juego relevante en un mundo digital en constante cambio. Un año después, en 2009, llegó una actualización que revolucionó la forma en que los managers manejaban sus equipos durante los partidos: el sistema de sustituciones condicionales. Esta nueva función permitiría a los jugadores establecer reglas para realizar cambios durante los partidos, en función de condiciones específicas, como lesiones, cambios en el marcador o el rendimiento de ciertos jugadores. Esto añadió una capa adicional de realismo y estrategia, añadiendo que cada partido fue aún más emocionante y dinámico. Entre 2003 y 2010, Hattrick no solo creció en términos de usuario, sino también en complejidad y profundidad. Las innovaciones estratégicas, el rediseño visual y la implementación de herramientas analíticas consolidaron su posición como uno de los simuladores deportivos más avanzados y populares del mundo. Para quienes vivieron esta época, fue un periodo inolvidable que marcó un antes y un después en la historia del juego. Entramos ahora en una etapa clave de Hattrick, en la que la innovación y la adaptabilidad se convirtieron en las piedras angulares para mantener el juego fresco y atractivo. Acompáñenme mientras exploramos los cambios y avances que definieron estos años. El 21 de marzo de 2011 comenzó la temporada 45 de Hattrick, marcando el inicio de una nueva era. Durante esta temporada, el juego introdujo una función revolucionaria llamada My Office, una página personalizada para cada manager que centralizaba toda la información relevante de su equipo. Este cambio hizo que la gestión de los clubes fuera mucho más sencilla y eficiente, mejorando la experiencia de los usuarios. Ese mismo año se lanzaron dos nuevas plataformas, Hattrick United y Hattrick Open. La primera era un portal de blogs que permitía a los managers compartir historias, estrategias y experiencias con la comunidad, mientras que la segunda ofrecía la posibilidad de jugar torneos en cualquier momento sin afectar a la liga principal. Estas adiciones reforzaron el sentido de comunidad y brindaron nuevas formas de disfrutar el juego. En 2012, el juego introdujo el sistema de lealtad de jugadores, que compensaba a los equipos que mantenían a los mismos futbolistas durante largos periodos. Este sistema no solo añadía un elemento emocional al juego, sino que también incentivaba la construcción de equipos a largo plazo. Además, se lanzaron los Hattrick Years, funciones de un solo uso, que los usuarios podían comprar para personalizar aún más su experiencia. Un cambio significativo llegó en 2013 con el regreso de Hattrick a sus propietarios originales, tras enfrentar problemas financieros con Zatika, la empresa que lo había adquirido. Este regreso fue celebrado por la comunidad, que sentía que el espíritu del juego estaba en mejores manos. Durante este año también se introdujeron nuevas funciones como las ladders, competiciones dinámicas que ofrecían una alternativa más rápida y emocionante a las ligas tradicionales. En 2017, con la temporada 64, se lanzó Hattrick International, una nueva liga global que permitía a los usuarios competir en un entorno internacional sin las limitaciones de las ligas regionales. Este lanzamiento fue un gran éxito y demostró que Hattrick seguía siendo capaz de innovar y adaptarse a las necesidades de su creciente base de jugadores. Esta etapa, entre 2011 y 2017, fue una muestra clara de la capacidad de Hattrick para evolucionar y mantenerse relevante en un mercado competitivo. Con cada nueva función y actualización, el juego reafirmó su compromiso con su comunidad, ofreciendo una experiencia cada vez más rica y personalizada. Ahora llegamos a los años más recientes de Hattrick, un periodo en el que el juego no solo se adaptó a los nuevos tiempos, sino que también consolidó su lugar como un simulador deportivo icónico.
¿Cómo logró mantenerse relevante después de más de 2 décadas? Vamos a descubrirlo. A medida que el mundo avanzaba hacia que la segunda década del siglo XXI, Capri continuó innovando para satisfacer las expectativas de su comunidad. En 2018, una de las primeras grandes actualizaciones de este periodo fue la renovación completa de su aplicación móvil, haciendo que la experiencia de juego fuera más accesible y moderna. Este cambio permitió a los jugadores gestionar sus equipos desde cualquier lugar, reforzando el compromiso de los desarrolladores con la adaptabilidad tecnológica. Ese mismo año se lanzó el Kit Designer, una herramienta que permitía a los managers personalizar los uniformes de sus equipos con un nivel de detalle impresionante. Este tipo de funciones no solo añadían un toque personal al juego, sino que también fortalecían la conexión emocional de los usuarios con sus clubes virtuales. En 2019 trajo consigo otra innovación destacada, la Divisional Battles, un sistema de competiciones que fomentaba la interacción entre managers de la misma división. Esta actualización no solo aumentó la competitividad, sino que también fortaleció el sentido de comunidad dentro del juego. Además, se introdujeron mejoras significativas en la experiencia del usuario en la página web, con rediseños que hacían más intuitiva funciones claves como las transferencias y la gestión de equipos. En 2020, cuando el mundo enfrentaba desafíos globales, Capri ofreció un refugio virtual para sus jugadores. Durante ese año se expandieron las ligas internacionales y se rediseñaron páginas claves como las series y los calendarios. Estas mejoras no solo modernizaron el juego, sino que también demostraron el compromiso del equipo con mantener la experiencia fresca y atractiva. En el año 2021 marcó el inicio de un nuevo capítulo con la introducción de un sistema completamente renovado para la Copa Mundial. Este formato flexible permitió la participación de 144 países, haciendo que las competiciones fueran más inclusivas y emocionantes. Además, se lanzaron las copas continentales, permitiendo a los managers competir en torneos regionales para Europa, África, América, Asia y Oceanía. En 2022, Capri celebró su 25º aniversario con una serie de eventos y actualizaciones especiales. Una de las más destacadas fue la creación de la Capri Anniversary League, una liga limitada diseñada específicamente para conmemorar este hito. También se introdujeron nuevas herramientas de personalización, como la posibilidad de diseñar logos y barbas para los avatares de los jugadores, añadiendo un toque de humor y creatividad al juego. En 2023 fue otro año de grandes transformaciones. Se añadieron nuevas ligas como Nepal, Burkina Faso y Granada, reflejando el compromiso continuo con la expansión global. Además, se complementaron sistemas dinámicos para categorizar a los jugadores, lo que facilitaba su gestión y análisis. Este año también vio el rediseño visual de la página de los estadios y mejora significativa en la estructura de entrenadores, haciendo más claros los niveles y salarios. Finalmente, llegamos al 2024, un año que comenzó con fuerza. Hat-Trick ha lanzado nuevas ligas como Guyana y Tahití y ha introducido la Homegrown League, una modalidad que desafía a los managers a jugar únicamente con jugadores formados en sus propios clubes, sin transferencias. Este enfoque purista añade un nivel de dificultad que ha sido bien recibido por los jugadores más veteranos. Además, la comunicación dentro de la comunidad se ha modernizado con la incorporación de emojis en los foros, haciendo las interacciones más dinámicas y cercanas. También se presentó el Hat-Trick Arena, un centro para torneos y competiciones fuera del juego principal, ampliando aún más las posibilidades de interacción.
Entre 2018 y 2024, Hattrick no solo ha continuado creciendo, sino que ha demostrado su capacidad para adaptarse y evolucionar, manteniendo su relevancia en un mercado cada vez más competitivo. Cada nueva función, desde las ligas internacionales hasta las herramientas de personalización, refuerza su legado como uno de los simuladores deportivos más queridos y completos del mundo. Y así concluye este fascinante recorrido por la evolución de Hattrick, un juego que ha demostrado ser mucho más que una plataforma de entretenimiento. A través de décadas de innovación, compromiso y adaptabilidad, ha consolidado su lugar como un referente en la industria de los simuladores deportivos, desde sus orígenes modestos en Suecia hasta convertirse en un fenómeno global. Hattrick ha sabido evolucionar para mantenerse relevante, ofreciendo a su comunidad no solo un espacio para competir, sino también para conectar, aprender y crecer juntos. Si hay algo que nos enseña esta historia, es que el éxito no es solo cuestión de innovación, sino también de escuchar a tu comunidad, adaptarte a los cambios y mantenerte fiel a tus raíces. En un mundo que cambia tan rápidamente, Hattrick nos recuerda la importancia de conseguir algo que perdure, que inspire y que revolucione con el tiempo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que esta historia haya sido tan inspiradora para ustedes como lo ha sido para mí al compartirla. No olviden seguirnos para más contenidos como este. El juego no se trata solo de ganar, sino de disfrutar del camino. Hasta la próxima. Troubles all out of sight.